Bueno, estamos hablando de una iniciativa que tiene mucho que ver, aunque parezca mentira, tiene mucho que ver también con la movilización que teníamos esta mañana de los agricultores y agricultoras, porque tiene que ver con un mundo globalizado donde interesan más los intereses económicos que los derechos humanos de las personas. Eso es de lo que estamos hablando hoy aquí. Porque, claro, hay algunos que se hacen muchas fotos con los agricultores y con las agricultoras y que luego, a la hora de la verdad, se pliegan a los intereses de los Estados Unidos de América, a los intereses de los Estados Unidos de América, que en este momento no son otra cosa que servir los intereses de las grandes multinacionales. Y en ese sentido, pues hoy estamos aquí para hablar de ese nuevo orden mundial. Y estamos aquí para reafirmar el compromiso con los derechos humanos y para reafirmar también el compromiso con el derecho internacional y la paz como único marco posible de las relaciones internacionales. Porque el problema de fondo, de ahí empezarán las malas caras, ¿verdad? Porque me decía la señora Martínez que habrá unas cosas que apoyarán, otras que no. Venga, claro, porque al final tienen que conciliar. Les voy a reconocer un mérito, ¿no? Que no vienen aquí a enmendar la plana a los de Madrid, que ustedes apoyan el aumento de presupuesto para armas, a ustedes apoyan el incremento de presupuesto para la OTAN, ustedes apoyan el incremento de presupuesto, en definitiva, para la guerra, pero por lo menos no vienen aquí a defender lo contrario, como hacen los señores del Partido Popular o las señoras del Partido Popular con el Mercosur. Por lo menos ustedes son un poco más coherentes, ¿no? Nos decían ayer que ellos tenían principios, los del Partido Popular. Sí, voto una cosa aquí, otra en Europa, otra en España, venga, según les venga bien, ¿no? Bueno, pues ustedes por lo menos son un poco más coherentes. La realidad es que yo creo que tenemos que tener un debate sosegado, y es si queremos el mundo que se está construyendo. Y yo no quiero un mundo en el que los niños y niñas migrantes no sean acogidos en Casa de la Reina. Yo no quiero un mundo en el que los niños y niñas migrantes sean perseguidos por el ICE. Yo no quiero un mundo en el que las personas que lo habitamos no tengamos derechos humanos. Y de esto va esta proposición no de ley. Esta proposición no de ley va de antiimperialismo. Y me decía, bueno, no sé si era el señor Bengoa, no sé quién me lo ha dicho. El antiimperialismo lo dicen siempre los de Izquierda Unida. Pues con orgullo lo decimos los de Izquierda Unida. Porque el imperialismo no es otra cosa que supeditar los derechos de las personas a los beneficios económicos de unos pocos. Eso es el antiimperialismo. Por lo tanto, las personas de Izquierda Unida venimos con orgullo a defender el antiimperialismo. Y ahora, aquello que nos decían, están locos, aquellos están locos, los de Izquierda Unida. Bueno, ¿cómo van a estar en contra de la OTAN? No, ahora lo que nos planteamos es cómo nadie que defienda los derechos humanos va a estar a favor de una OTAN que solo sirve los intereses económicos de unos pocos. Y se ha visto claro y meridiano. Y es que, en definitiva, lo que estamos atendiendo es a un presidente de los Estados Unidos de América que se cree el rey del mundo. Y digo el rey, no hace falta que lo elija nadie. Ya antes de ser presidente ya se consideraba el rey del mundo, pues para secuestrar a un presidente democráticamente elegido, para condenar a un país que, si algo ha demostrado, es la solidaridad en el mundo, como es Cuba, pues a una guerra económica, donde condena a la población civil. Que no nos engañen, esto no va de un ataque a Díaz-Canel, esto va de un ataque a los cubanos y a las cubanas que no pueden acceder a la luz, al agua, y que, en definitiva, eso hace que no puedan acceder a los bienes de consumo. Por eso decía que tenía que ver con lo de esta mañana, porque para mí la lucha de los agricultores y de las agricultoras tiene mucho que ver también con el derecho ciudadano a la alimentación de calidad y a la alimentación equilibrada. Y tiene mucho que ver con el mundo que nosotras defendemos, que es un mundo que apueste por la paz y que no apueste por la guerra ni por la ley del más fuerte. Hay algunos que tienen ahí esas contradicciones, ¿no? Claro. Decía, el Partido Socialista tiene esa contradicción, porque hace poquito defendía, frente al otro lado del Gobierno de España, incrementar el presupuesto para armas y para financiar a la OTAN, además condicionado a que las armas se compren a los Estados Unidos, no así a cualquiera, no, que se compre. Porque, claro, cuando hablamos de seguridad, y el concepto de seguridad, que es un concepto maniqueo, que lo utilizan para atacar a la propia clase obrera, porque el concepto de seguridad, pues a mí me gusta, cuando hablamos de seguridad, soy la que más defiende la seguridad, pero el concepto de seguridad humana que la propia Organización de las Naciones Unidas defiende, y que tiene que ver
con la seguridad de las personas, que tiene que ver con el acceso a la soberanía alimentaria, que tiene que ver con el acceso a un empleo, con el acceso a un sistema de prestaciones, a un sistema de seguridad social, de derecho a la educación, a la sanidad. Ahí me tendrán de su lado, el derecho a la seguridad humana, no en contra, como defienden ustedes, el derecho de la guerra. Por tanto, pues yo creo que hay que reconsiderar, sobre todo los que defendieron aquel modelo, no es nuestro caso, pero los que defendieron aquel modelo de la OTAN, de la pleitesía a los Estados Unidos de América, se lo tienen que hacer mirar. Porque algunos aplaudían aquí ese plan de paz, ¿verdad?, recientemente. Ese plan de paz en Gaza, que ha supuesto que sigan acribillando, que sigan practicando ese genocidio impunemente. El Estado genocida de Israel, siguen muriendo gente y nosotras no nos olvidamos. Por tanto, nosotras lo que queremos hacer no es otra cosa que anteponer en este sentido otro modelo que parte del modelo de seguridad humana al que hacíamos referencia y que parte fundamentalmente de condenar cualquier intromisión ilegítima, cualquier vulneración del derecho internacional y cualquier vulneración de los derechos humanos. Algunos dirán, no, si es que en Venezuela se vulneraban los derechos humanos. Sí. Cuando Trump intervino y secuestró a su presidente, legítimamente elegido, pues ¿saben lo que hizo? Pues no engañarse ni esconderse ni un poquito. Lo dijo claramente, vamos a por vuestro petróleo. Y no se lo estaba robando a Maduro, claro que no se lo estaba robando a Maduro, se lo estaba robando al pueblo venezolano, como igualmente pretenden hacer ahora con el pueblo cubano, y robarle toda su riqueza, lo poco que tienen. Por lo tanto, se tienen que situar todos ustedes. ¿Dónde van a estar? ¿Van a estar con el opresor o van a estar con el oprimido? Desde Izquierda Unida lo tenemos claro. Estamos con la soberanía de los pueblos y estamos con el derecho, con los derechos humanos. No hagan tantos aspavientos. Céntrense y dedíquense a lo que quieren hacer. Si quieren estar con el opresor o con el oprimido. Tengan cuidado, porque el oprimido ahora somos todos y todas nosotros. Miren los aranceles, miren la invasión de Noruega. Después de Noruega vamos todos los demás. ¿O qué pasa? ¿Le tenemos que dejar el territorio español a los Estados Unidos como en las bases de Rota y Morón para que ocupen nuestro territorio para vulnerar los derechos humanos de los demás? Pues por encima de nosotros no estamos por permitirlo. Gracias, señora Moreno. Se anuncia que ha sido presentado para este debate 2 enmiendas, una por el Grupo Parlamentario Podemos Izquierda Unida y otra por el Grupo Parlamentario Socialista. Secretario primero. Sí. Autoenmienda del Grupo Podemos Izquierda Unida. Se propone añadir una enmienda, un nuevo punto sexto que diga: el Parlamento de La Rioja rechaza la orden ejecutiva del Gobierno de Estados Unidos anunciada el 29 de enero de 2026 que declara una supuesta emergencia nacional y posibilita imponer aranceles comerciales a las importaciones de productos provenientes de países que suministren petróleo a la República de Cuba. Enmienda de edición, un nuevo punto séptimo que diga: el Parlamento de La Rioja exige el levantamiento inmediato e incondicional del bloqueo económico, comercial y financiero contra la República de Cuba y el respeto pleno a su soberanía y a su derecho a decidir su propio camino sin injerencias externas. Y un nuevo punto octavo que diga: el Parlamento de La Rioja traslada la aprobación de los apartados 6 y 7 de esta resolución a la Embajada de la República de Cuba en España. Enmiendas del Grupo Socialista. Enmienda de modificación. Se pide la sustitución del punto tercero por: instar al Gobierno de España a seguir defendiendo la soberanía propia y europea frente a los retos y amenazas que surgen en el orden internacional. Enmienda de modificación. Se pide la sustitución del punto quinto por: instar al Gobierno de España a seguir defendiendo en el seno de la Unión Europea la búsqueda de nuevos aliados a nivel internacional, desde una posición de respeto por la soberanía e igualdad de trato entre partes, impulsando una política de seguridad y defensa basada en la seguridad humana, la resolución pacífica de los conflictos y el fortalecimiento del sistema de Naciones Unidas. Gracias. Pues en ese caso y para defensa, en primer lugar, de la enmienda presentada por el grupo proponente, señora Moreno. Gracias, presidenta. Bueno, pues brevemente un poco lo que planteamos es eso: garantizar que no hay discriminaciones, que la soberanía la tienen los pueblos y no el matón del mundo que es en este momento el señor Trump y los Estados Unidos de América.
que el pueblo cubano pueda libremente decidir y que, desde luego, no entremos al chantaje que se viene Guarden practicando. silencio, señorías. Continúe. Pero míreles a ellos, que yo no les he interrumpido. Gracias, presidenta. Bueno, pues sin más, efectivamente, elijan el bando, con los derechos humanos o contra ellos. Gracias, señora Moreno. Seguidamente, Grupo Parlamentario Socialista. Sí, señora Martínez. Gracias, presidenta. También brevemente, porque luego lo voy a desarrollar más en la intervención, pues las enmiendas que hemos hecho van encaminadas a eso, a defender la soberanía propia y europea, pues que no tiene que implicar romper la relación con otros países. Europa, España y Estados Unidos siempre han mantenido una relación de asociación y desde el Gobierno de España se defiende la soberanía de todas las naciones y se pone el diálogo por delante de cualquier otra opción en la relación entre naciones. Se apuesta por reforzar un orden internacional basado en las reglas, el derecho internacional, el multilateralismo, la defensa de los derechos humanos y la acción conjunta para garantizar la seguridad global. Gracias. Gracias, señora Martínez. Pues para contestación de la señora Moreno, entiendo incorporada la autoenmienda, y para el caso de lo que ha escuchado, tiene la Evidentemente, la autoenmienda, que parece ser que solo se llama autoenmienda cuando es de este grupo, pero bueno, efectivamente es una autoenmienda y la asumimos como tal. Y, por otra parte, pues con respecto al Grupo Socialista, pues bueno, se tienen que justificar de alguna manera, aceptamos para que puedan votar tranquilamente a favor. Pues en ese caso, incorporadas al texto, por tanto, ambas enmiendas a las que se ha dado lectura. Intervención de los portavoces. Grupo Parlamentario Vox, señora Aracid. Sí, presidente, buenas tardes. Señora Moreno, yo, como el resto de diputados de aquí, también quiero un mundo mejor para todo el mundo. Incluso quiero un mundo mejor para todos esos cristianos que son masacrados diariamente en África, para todos esos iraníes que están masacrados, o incluso las mujeres iraníes que están masacradas. Me gustaría también que usted criticara toda esa violencia de dictadores comunistas en el resto del mundo, que parece que no son así. Ha hablado usted de un gobierno legítimo, el de Venezuela. Nos han enseñado una triste acta. Pero, en fin, volvemos a asistir un día más a ese tipo de debates que poco o nada tienen que ver con los problemas reales de los riojanos. Debatimos una iniciativa que trae usted aquí, que ustedes parece que abandonan los problemas reales para convertir este Parlamento al final en una tribuna de propaganda ideológica. Presentan ustedes una iniciativa que no trata ni sanidad, ni sobre el campo, hoy hemos hablado bastante, ni sobre empleo, infraestructuras, ni sobre servicios públicos en La Rioja, que es verdaderamente los problemas reales de la gente de La Rioja. Trata, señorías, única y exclusivamente de política internacional, de ideología y de propaganda comunista. Traen ustedes un texto aquí que plantea condenas unilaterales a los Estados Unidos, felicitar al señor Donald Trump por el arresto del tirano Maduro, cuestiona usted nuestras alianzas internacionales y propone abandonar la OTAN. Sabemos que ustedes son más del Pacto de Varsovia, pero bueno, es lo que toca aquí, la OTAN. Y, por cierto, a ver si el gobierno del señor Sánchez apoquina lo que se comprometió, por cierto. Y, sobre todo, hablan ustedes de reducir la capacidad de la defensa de España y denunciar la presencia de bases militares en nuestro país. Todo ello en el Parlamento de La Rioja, señorías. Luego me echan en cara que si hablo de cuestiones nacionales. Pero bueno, y conviene recordarlo, que el Parlamento de La Rioja no decide nada de la política exterior de La Rioja. Cuestiones que, además de no ser competencia de esta Cámara, afectan directamente a la seguridad nacional y a la defensa de España. Nosotros defendemos la soberanía nacional, la seguridad de los españoles, la cooperación con las democracias occidentales y el papel de nuestras alianzas estratégicas en la estabilidad internacional. Frente a eso, debatimos o plantea debilitar nuestra defensa, romper alianzas, etc. Pero es que hay algo más preocupante todavía, señora Moreno, que mientras los riojanos esperan soluciones a problemas reales, algunos pretenden convertir esto en una tribuna política simbólica y desde luego, inútil. Esto no es una iniciativa útil, señora Moreno, tampoco es realista y, desde luego, no creo que sea una iniciativa responsable. Plantean hoy
algo que exactamente va en la dirección contraria de lo que debiera de ir las iniciativas que se debaten en este Parlamento Autonómico. Mire, señora Moreno, habla usted me lo va a permitir, perdone, en su iniciativa, en la exposición de motivos, dice que es imperativo condenar las acciones imperialistas que socavan la independencia de naciones enteras, como las agresiones directas a Venezuela. Pone eso en la exposición de motivos de su iniciativa. Bueno, pues creo que es verdad. Debemos de condenar las acciones y las agresiones directas que se han producido en Venezuela y que además debemos condenar, y eso es lo que se debiera hacer aquí, en esta tribuna, y en todo el Parlamento, en este hemiciclo, condenar esas acciones. Le voy a detallar alguna. Mire, en Venezuela ha habido casi 40.000 víctimas de tortura, más de 18.000 presos políticos, más de 10.000 ejecuciones extrajudiciales, más de 450 asesinatos en diferentes protestas, más de 8.000 violaciones de derechos humanos según la ONU, que tanto les gusta a ustedes. Más de 8 millones de venezolanos expulsados de su país. Más de 20 muertos recién nacidos diariamente por falta de recursos. 400 medios de comunicación cerrados por orden de su amigo, el narcoterrorista dictador de Maduro. El 90% de la población se encuentra en una situación de pobreza, de la cual el 50% pobreza extrema. 3 elecciones amañadas consecutivas. 3. Y usted dará buena cuenta de eso porque era observadora internacional. Es así, ¿no? En la última, ni un acta han presentado. Salarios de 3 euros diarios. Millones de familias desplazadas sin poder reunirse. Muchas familias con familiares o amigos presos en el Icoide. Usted habrá estado ahí, lo conocerá. Centro de torturas oficial de Chávez y luego de Maduro. Por cierto, ese parque temático de la tortura y de la muerte, que comenzó siendo utilizado como un centro de detención y acabó siendo como que. Céntrese, señora Moreno, de verdad, en lo que importa a los riojanos, que para activismo ya lo tiene usted frente a la delegación de Gobierno diariamente. Muchas gracias, presidenta. Gracias, señora Lacif. Grupo Parlamentario Socialista, señora Martínez. Gracias, presidenta. Un segundo, por favor. El público asistente, que no son nuevos, saben que tienen que mantener silencio cuando vienen como público. Venga, guarden silencio. Continuamos. Venga. Señora Martínez. Gracias, presidenta. Señorías de Izquierda Unida Podemos, sin duda, ante el desafío a los valores democráticos, debemos reforzar un orden internacional basado en las reglas, el derecho internacional, el multilateralismo, la defensa de los derechos humanos y la acción conjunta para garantizar la seguridad global. En ese sentido, ha quedado claro que el Gobierno de España apuesta por un multilateralismo fuerte, reformado y reforzado, más eficiente, efectivo, coherente, transparente y democrático. Y también crítico con quienes exaltan el derecho internacional o la soberanía de otros países. Así lo ha sido con Israel en Gaza, con Estados Unidos en Venezuela o Groenlandia, con los tecnooligarcas cuando pretenden inmiscuirse en las decisiones de nuestro propio país. También en el caso de Cuba, su soberanía y sus recursos naturales no pueden ser usurpados por otras naciones y no se puede utilizar el abastecimiento de un servicio a la población civil como arma. Frente a las injerencias de Trump en diferentes países, nuestro Gobierno expresa su contrariedad y su oposición. Nuestro ministro de Asuntos Exteriores ha declarado: defendemos, y ha sido claro, defendemos la soberanía de todas las naciones y ponemos el diálogo por delante de cualquier otra opción en la relación entre naciones. El Gobierno de España nos ha puesto de perfil. Eso se lo deja a otros. Porque pertenecer a la Unión Europea, Naciones Unidas o la OTAN no impide ofrecer respuestas firmes y democráticas para defender la autonomía y la soberanía de los países, ya sea en Sudamérica, Asia o Europa. Se trata, y así lo ha expresado nuestro Gobierno, de reafirmar el compromiso con los principios fundamentales que deben guiar las relaciones internacionales: la paz, el respeto a la soberanía de los países y la defensa de los derechos humanos. Y una vez más hablamos de lealtad y cumplimiento de los compromisos adquiridos, ya sea con Naciones Unidas, con la Unión Europea o con la OTAN. Organizaciones, recordemos, que nos han permitido disfrutar de cerca de un siglo de paz en Europa.
Ninguna amenaza del uso de la violencia directa o indirecta contra Estados soberanos debe de ser tolerada bajo ningún concepto. Sin duda, es preciso trabajar para garantizar la soberanía de los países europeos. La defensa de la soberanía de los países europeos y la necesidad de establecer relaciones internacionales más justas ha de ser una prioridad en cualquier política exterior, tanto para España como para Europa. Pero abandonar la OTAN no puede considerarse como un paso hacia una mayor soberanía europea. Quebrar el multilateralismo, cuando estamos criticando precisamente esa ruptura por parte de la Administración Trump, no parece ni lógico ni responsable. No lo es. Sí, es cierto, la Unión Europea tiene que asumir su propia responsabilidad en materia de defensa y hacerlo sin acatar ningún vasallaje. Hablamos de invertir mejor en seguridad, en hacerlo de forma coordinada entre los países de la Unión Europea, hacerlo con empresas europeas y planificando que los avances en investigación militar reviertan en la sociedad civil y hacerlo sin recortar el estado de bienestar. Pero una mayor soberanía en defensa de Europa no tiene que implicar romper la relación con otros países, sino construirlas desde la igualdad. Europa, España y Estados Unidos siempre han mantenido una relación de asociación. Una relación que, repito, nunca debe ser de vasallaje. Si se produce una acción militar en un país soberano, se debe denunciar y nuestro Gobierno lo denuncia. Si se produce el secuestro del presidente de un país, se debe denunciar y nuestro Gobierno lo denuncia. Si se amenaza con la invasión por la fuerza de un país, se debe denunciar y nuestro Gobierno lo denuncia. Si se produce el genocidio de una población, se debe denunciar y nuestro Gobierno lo denuncia. Si tecnooligarcas multimillonarios quieren influir en la legislación de un país, se debe denunciar y se denuncia. Porque debemos apostar siempre por las relaciones internacionales, por el derecho internacional, por las reglas que rigen el orden internacional, por los derechos humanos. Y hablamos de alzar la voz de manera constructiva y respetuosa y trabajar por una prosperidad compartida. Romper lazos, romper asociaciones tan solo genera aislamiento. No podemos criticar los ataques al multilateralismo y el derecho internacional del actual Gobierno estadounidense y responder de la misma manera. Las relaciones internacionales y, en concreto, el comercio internacional han sido y son la principal garantía de paz en Europa y en buena parte del mundo. España, sus diferentes gobiernos han sido y son proatlantistas y hoy defendemos la vigencia de la OTAN, pero del mismo modo tenemos claro que es preciso trabajar conjuntamente desde el respeto para salvaguardar los valores que representan a los países occidentales. La resolución pacífica de conflictos a través de la diplomacia es nuestra seña de identidad y forma parte de todas las herramientas que fortalecen nuestra respuesta conjunta a desafíos globales. Pertenecer a la OTAN significa tener una relación de igual a igual entre proyectos políticos, el de Estados Unidos y el de la Unión Europea. Sin duda, nos separan muchas cuestiones del Gobierno de Donald Trump y, aún así, son muchas más las que nos unen a los Estados Unidos. Muchas gracias. Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario Popular, señora Cotelo. ¿Se me escucha? Sí. Vale. Gracias, presidenta. En primer lugar, pedir disculpas a Disculpa. todos. Así mejor. Vale. Pedir disculpas a todos porque no puedo permanecer el tiempo que me gustaría en pie. Y dicho esto, aquí la verdad que tengo una buena visión de todos para dirigirme. Y empiezo, señora Moreno. Ustedes son los que muchas veces critican a otros partidos porque traen mociones de nivel nacional que no aportan nada. Y por si alguien no lo sabe, ustedes hoy traen aquí una moción que la voy a calificar de recauchutada. Y digo de recauchutada porque esta moción, sus jefes, el 23 de enero en el Congreso de Izquierda Unida, la han presentado a través del Grupo Plurinacional de Sumar, pidiendo que España salga de la OTAN. Y digo recauchutada porque usted ha cogido y ha ido avanzando y le ha añadido un poquito de esa terminología que tanto le gusta de antiimperialismo y neocolonialismo. Y desde aquí ya le avanzo que la rechazamos la moción por muchos motivos. Y como no tengo tiempo en estos 5 minutos que se me dan, le voy a decir alguno de ellos. Y voy a empezar por el principio, como decía el cuento de Alicia en el País de las Maravillas. En primer lugar, por su falta de responsabilidad, escondiéndose detrás de los derechos humanos.
Con esa retórica pacifista e idealista que tanto les gusta a ustedes de Podemos, Izquierda Unida y que el papel lo aguanta todo, hablan ustedes de promover la paz, del desarme, de nuevas alianzas, en ese mundo, en ese orden mundial utópico suyo en el que viven. Pero ¿saben qué pasa? Que es que esto es la vida real y existen, les guste o no les guste, conflictos bélicos y existen guerras. Y ustedes se posicionan en esa postura buenísima ignorando la realidad geopolítica. Más motivos por los que no apostamos y apoyamos por su PNL. Porque es un ataque irresponsable a la OTAN, a la Alianza Transatlántica y, en definitiva, a la seguridad de España y, por lo tanto, de todos los españoles. Desde el Partido Popular defendemos la relación transatlántica como esencial para la seguridad y la defensa de Europa y de España. Es más, consideramos que existen muchos retos y muchas posibilidades para cooperar entre España, la Unión Europea y la OTAN. Y lo que no quita es que desde el Partido Popular critiquemos declaraciones puntuales del señor Trump que consideramos muy desafortunadas, como todas las relacionadas, por ejemplo, con Groenlandia. Desde el Partido Popular, como no puede ser de otra manera, priorizamos que entre Groenlandia y Estados Unidos haya un diálogo y rechazamos cualquier intervención armada. Y les iba a decir que es curioso, pero es que no es curioso, porque todos ya sabemos cómo funciona esto. Y vuelvo con el tema de los derechos humanos en los que ustedes se escudan, porque poco habla aquí de los derechos humanos del pueblo de Irán, o de Cuba, o de Venezuela. Se ha atrevido a llegar a decir, que ya se lo han comentado, que el señor Maduro ha sido elegido democráticamente. Dígame usted dónde, porque no sé en qué mundo, en ese mundo utópico en el que ustedes viven. ¿Ahí no hay derechos humanos en los que ustedes tienen que estar defendiéndolo? ¿Dónde están ustedes ahí? No lo sé. Por cierto, en el caso de Venezuela, esperamos y deseamos desde el Partido Popular que haya una rápida transición hacia unas elecciones transparentes y libres. Y, señorías de Izquierda Unida y de Podemos, es que es retórico tener que decir que la Unión Europea, que España, que el Partido Popular y que este Parlamento incluso defiende el derecho internacional y los derechos humanos. Pero ¿sabe qué pasa? Que todos los que he dicho defienden los derechos humanos en todos los lugares del mundo. No como hacen ustedes, que se escudan detrás de unos derechos humanos en unos sitios sí y en otros estados no. Desde el Partido Popular defendemos la permanencia en la OTAN, rechazando cualquier salida que propone la moción. Moción en la que usted se ha olvidado de esa parte pacifista, power forward que tienen, porque dice de repente que equipara a Estados Unidos con una amenaza para la soberanía nacional. No sé dónde está ahí el pacifismo. Desde el Partido Popular, históricamente, hemos impulsado la integración plena y compartimos la necesidad de tener que cumplir con el 5% del Producto Interior Bruto en defensa, como se acordó por todos los países en la última cumbre de la OTAN. Además, sin engañar a los españoles, porque el señor Sánchez quiso engañar a los españoles diciendo que nosotros nos desmarcábamos y solo íbamos a aportar un 2%, porque tenía que contentarles a ustedes. Y no es cierto. Todos los países han acordado un 5% del Producto Interior Bruto en defensa. Porque además les recuerdo que existe el Plan Redines de la Unión Europea, que tiene que movilizar hasta 800.000 millones de euros en defensa. Y vuelvo a insistir, no quita para que no compartamos las amenazas de Trump en España por los incumplimientos del señor Sánchez. Sánchez es el único responsable de esos incumplimientos y de esa mala relación, esas tensiones con Estados Unidos y no España. Y lejos de esa actitud, lo que tiene que hacer el Gobierno del señor Sánchez es intentar mantener las mejores relaciones políticas con Estados Unidos, porque le guste o no le guste, es la mayor potencia del mundo. Salir de la OTAN sería suicida, con amenazas con Rusia y en Ucrania, las amenazas de Rusia en Ucrania y en Europa. Señorías, y acabo, presidenta, su propuesta no aporta nada para la seguridad de los españoles. Al revés, lo único que consigue es debilitar a España, aparentar querer ser insolidarios con el resto de los miembros, debilitaría inversiones en defensa y en estabilidad económica entre la Unión Europea y OTAN. Y acabo. Una vez que hemos dicho por qué no apoyamos su moción, quiero dejar clara cuál es la alternativa del Partido Popular en esta situación y en esta PNL.
Y son 3 puntos muy rápidos. Fortalecer la alianza entre Estados Unidos y la OTAN como pilares fundamentales de nuestra soberanía, cumplir con nuestros compromisos en defensa, dialogar con la administración Trump para proteger los intereses españoles, que al final en Estados Unidos son los que más lo sufren. Y por último, para el Partido Popular, España no tiene que salir de la OTAN ni saldrá de la OTAN. Quien tiene que salir de la Moncloa es el señor Sánchez. Gracias, presidenta. Gracias, señora Cotelo. Grupo Parlamentario Podemos Izquierda Unida, señora Moreno. Presidenta, señora Cotelo, le deseo una pronta recuperación, a ver si tiene usted suerte y le atienden con más celeridad que a mi brazo, a mi pie izquierdo o a mi pie derecho, porque esto de que se han reducido las listas de espera para el diagnóstico ya sabemos que no, ¿no? Las que llevamos con un pie desde noviembre, con una mano desde el 5 de enero en Arnedo, que se muere, que me mira el consejero de Arnedo precisamente, y con el otro tenemos un ganglión, mire, que me hace una prueba diagnóstica un mes y medio después, el próximo domingo, que está bien, ¿eh? Habilitemos todos los recursos también en días festivos, pero igual con un poco más de celeridad. Luego bramarán, ¿verdad?, con el tema de las bajas. Claro, es que el problema es que no se pueden dar altas si no se diagnostica previamente las dolencias que los trabajadores y trabajadoras tienen en este país. Dejemos de criminalizar a los trabajadores y démosles los recursos suficientes para que se curen de sus dolencias. Bueno, por cambiar de tema, porque realmente es que cuando les escucho es que hay cosas que a mí realmente me dejan atónita, ¿no? Y es que, claro, dice la señora Martínez, no, el Gobierno de España siempre consideran el todo por la parte, ¿verdad? Porque cuando hablan del Gobierno de España, hablan de una parte del Gobierno de España, porque hay otra parte del Gobierno de España que, desde luego, condena las agresiones imperialistas y la estrategia neocolonial del presidente de los Estados Unidos de América sin paliativos, señora Martínez. Y es que hay que condenarla sin paliativos. El problema es que, claro, ustedes están en contra de la invasión y el secuestro del presidente Maduro, están en contra de Gaza, pero bueno, luego miran hacia otro lado en la intromisión en los derechos del pueblo saharaui, ¿verdad, señora Martínez? El Gobierno de España y su ministro no tienen tanta contundencia en esos casos. Bueno, pues es que al final aquí de lo que estamos hablando es de los derechos humanos. Decía el señor Aracid, no, esto no le afecta a los riojanos y a las riojanas. Yo es que, como soy riojana y considero que nada humano me es ajeno, pues efectivamente creo que los riojanos y las riojanas se preocupan mucho más que ustedes de lo que ocurre fuera de nuestras fronteras, porque es inherente al ser humano tener empatía, tener bueno, pues esa solidaridad que ha caracterizado históricamente al pueblo riojano, que ha sido migrante, tanto que ahora critican ustedes a los que vienen. No sé si criticarían ustedes también a los que salían o a los que incluso salen ahora, ¿verdad? ¿Cuántos jóvenes salen fuera? Esto tiene que ver con los derechos humanos. Y los derechos humanos es algo que no está fuera de lo que preocupe al pueblo riojano. Lo que pasa es que ustedes quieren decir que todo les da igual, porque ustedes, como hacen todo afirmaciones que siempre se quedan en papel mojado, ¿verdad, señora Aracid? Se preocupan por el campo. Mire, hoy yo escuchaba que van a pedir la Consejería de Agricultura en Extremadura. Iba a decir que ojalá se la den, pero como me preocupa realmente el campo extremeño también, pues ojalá no se la den, porque realmente cada vez que ustedes tocan algo lo destruyen todo, porque desde luego no tienen ninguna preocupación real por los derechos de la gente, de las personas. Y eso es de lo que estamos hablando. Y usted, señora Cotelo, pues no me sorprende nada. No me sorprende nada que estén apoyando, conjuntamente con el Partido Socialista, qué novedad, ¿verdad?, nuestra permanencia en la OTAN. Y lo amparan en un tema de seguridad, perdone. Es que a Dinamarca lo está precisamente miembro de la OTAN, ¿no? ¿Dónde van a estar ustedes? ¿Con los Estados Unidos o con Dinamarca? Pues ahí están ustedes, en el limbo siempre. Venga, vamos a seguir en la OTAN para seguir garantizando los intereses de los Estados Unidos de América. Pero es que en La Rioja hay muchos sectores económicos enormemente afectados por ese chantaje lamentable al que nos está sometiendo el señor Trump. ¿También van a defender ustedes los aranceles de Trump?
¿Van a ustedes a defender ese chantaje sistemático al que nos somete a todos y a todas? Pues ya sé que sí, pero intentarán aparentar lo contrario. Mire, acababa su compañero de escaño gritando ahí fuera «Viva España» y «Viva La Rioja». Pues hoy van a votar ustedes contra España y contra La Rioja. Van a votar como siempre, con los poderosos y sobre todo con el señor Trump y con los Estados Unidos de América. Lamentable, señora Lacid.